Bueno, esta es la sala de exhibición del Museo de Historia Natural de la UIS. Fue fundada en el año 89, pero las primeras vitrinas de exhibición estaban desde el año 82. En la sala de exhibición tenemos alrededor de 400 ejemplares que están exhibidos. La técnica es conocida como taxidermia, es decir, se hace una incisión en la parte ventral del animal y se hace la evisceración. Se saca todo cuerpo carnoso que se pueda llegar a dañar y se reemplaza por lo de adentro sería paja, y los ojos, por ejemplo, están hechos de material de vidrio, ¿sí? Siempre buscando que la forma y la apariencia sea lo más similar a lo que es en vida. Bueno, la sala de exhibición es muy importante para Santander porque estamos mostrando la diversidad que hay en el departamento. Las personas normalmente no conocen este tipo de diversidad, solo se quedan con lo que ven en casa o en televisión y no conocen que hay pumas, que hay jaguares, que hay manatíes, ¿sí? Entonces, digamos que intentamos que las personas tengan un poco de sentido de pertenencia con lo que hay en Santander. Bueno, con el conocimiento que las personas adquieren aquí dentro del museo, digamos que generamos una conciencia ambiental con la que las personas tienen una mayor intención por conservar animales y plantas. Por ejemplo, también conservar un ecosistema tan importante como lo es el páramo, que nos ofrece a nosotros el agua que bebemos en Bucaramanga. Bueno, el público objetivo del museo siempre ha venido siendo colegios públicos y colegios privados de Santander. Pero recientemente las personas particulares, incluso las de la comunidad UIS, se han visto interesadas por venir a conocer el museo, ¿sí? Aquí adentro pueden esperar a observar 7 ambientes, ¿sí? Que van desde el más bajo a el más alto en un gradiente altitudinal. Yo he estado vinculado a la sala de exhibición por alrededor de 3 años. Me ha dado mucha aptitud, muchas habilidades para difundir la ciencia. Así, la difusión científica es algo que todo científico debería tener, y es aquí donde un estudiante de biología puede mejorar esas habilidades, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos observar un recorrido que está dando una estudiante de biología de 5º semestre a personas que hacen parte de la comunidad UIS. Bueno, este cepario es el único cepario microbiológico que hay en la universidad. Es el cepario LMA, o del Laboratorio de Microbiología y Mutagenia Ambiental de la UIS. Más o menos, digamos que se consolidó después del 2017, después de que la universidad, en cuanto a la escuela, recibió un respaldo importante con este proyecto de Santander Bio. Unieron unos recursos que permitieron la compra de esta nevera, hacer procesos de biología molecular, secuenciación, identificación, para consolidar una base de datos bien organizada que permitió su registro ante la Humboldt, ante el CIP. El cepario básicamente es el recurso que el investigador conserva en un laboratorio tras examinar unas muestras ambientales donde se hallan este tipo de microorganismos. Actualmente este cepario cuenta con más de 1.300 registros, es decir, más de 1.300 cepas. Se conservan mediante el método de criopreservación con glicerol al 30%. Exige unas condiciones de temperaturas especiales, por tal razón se cuenta con esta herramienta, este equipo, este ultracongelador, que alcanza una temperatura de menos 80 grados centígrados, donde la muestra microbiológica, después de un proceso de aislamiento y de conservación, se somete a esas condiciones de temperatura, donde se congelan y se preservan para posteriores análisis. La utilidad que tiene un cepario son muchas. Eso va a depender mucho de la especialidad que tenga el investigador. Aquí en este laboratorio nos enfocamos en los fuertes, que es el área que se desempeña más que todo nuestro profesor Jorge Luis Fuente Lorenzo, que es fotoprotección, mutagénesis,
y también parte de microbiología. Bueno, la colección del Herbario WIS fue fundada en 1978 por el profesor Enrique Rentería en el marco del proyecto de la Flora de Santander. Actualmente contamos con 23.044 especímenes distribuidos en 242 familias, 1.310 géneros y más de 2.600 especies. Los especímenes los ordenamos alfabéticamente de acuerdo con las familias. Dentro de las familias organizamos alfabéticamente los géneros y las especies. Bueno, la colección principal o colección de referencia está organizado por familias en orden alfabético. Sumado a esto, tenemos que algunos frutos no podemos almacenarlos dentro de las cabinas, entonces estos van a una colección auxiliar que se llama la carpoteca, donde los almacenamos sin orden particular, ya que la colección actualmente es muy pequeña, aproximadamente 40 especímenes. Además, tenemos una colección micológica, donde los hongos se almacenan secos, y aquí sí tenemos este orden alfabético por familia nuevamente. Bueno, la colección del Herbario WIS tiene 3 utilidades principales. La primera de ellas es que es un herbario de docencia, donde los estudiantes de biología de la universidad pueden venir a consultar los especímenes y a través de ellos, como material auxiliar, podemos utilizarlos en el laboratorio de Metafita para ilustrar los conceptos que estamos enseñando, de algunas cosas que no se pueden, o de algunos especímenes que no se pueden conseguir en los alrededores. Un ejemplo de esto es el género Netum, que no lo podemos conseguir en fresco en los alrededores, pero tenemos un exicado que les podemos mostrar a los estudiantes. Otra de las funciones importantes es el almacenamiento de algunos tipos. En la actualidad contamos con aproximadamente 52 tipos. Estos son la base de la descripción de las especies, como lo conocemos actualmente. Y la otra es almacenar especímenes que provienen de proyectos o provienen de tesis de investigaciones. Otra de las funciones importantes del herbario es servir como almacenamiento de especímenes que soporten la investigación. Normalmente, cuando se realiza investigación en campo, es necesario contar con un espécimen que pruebe que las especies que estamos reportando allí existen en la realidad, tal como sucedió en mi tesis de investigación. A través de esta tesis publicamos un artículo científico donde reportamos una tabla de especies, y para cada especie fue necesario reportar un número de catálogo, es decir, que la especie exista físicamente y que dé soporte a las hipótesis que nosotros estamos reportando. Pues esta es la colección mastozoológica de la Universidad Industrial de Santander. Esta colección fue fundada en 1969 y cuenta con aproximadamente 2.453 especímenes actualmente. Pues en la colección existen en general 2 métodos de preservación para los especímenes. Uno es preservarlos en etanol, en el cual se mantiene la muestra en el líquido, mientras que la otra, la que tenemos aquí presente, es preservación en piel seca. Para esto se extrae la mayoría del cuerpo, a excepción de donde se realizan cortes de las extremidades, y es lo único que permanece realmente del cuerpo dentro de las pieles. Posterior a esto, con una incisión ventral se extrae pues todo el cuerpo y se rellena con algodón. Entonces, tenemos 2 maneras de mantener los especímenes preparados en la piel como tal. Uno es con la piel extendida, y en la otra forma tenemos el espécimen como tal preservado, manteniendo la forma más similar a la original, rellenándolo con algodón. Asimismo, pues aquí es lo que tenemos principalmente en esta colección, son especímenes a piel rellena con algodón, y que son principalmente especímenes más pequeños. Los especímenes más grandes, como pueden ser del orden carnívoro, artiodactila, entre otros, se mantienen a la piel extendida. En general, las colecciones biológicas son de gran importancia, y en este caso principalmente debido a que nos da un registro histórico a diferentes trabajos que se han hecho. Digamos, acá muchos de los especímenes están relacionados con diversos inventarios y diversos convenios que ha tenido la universidad,
bueno, por ejemplo, el convenio Isagen con el embalse de Topocoro. Aquí hay especímenes preservados relacionados con alguno de estos inventarios u otros convenios realizados. Asimismo, nos permiten poder tener un registro de ciertas especies confirmados que nos permitan comparar otros registros para poder tener una seguridad sobre ellos. Principalmente son especies crípticas que no podemos identificar fácilmente. Un caso para mencionar o para resaltar está el caso de Neacomis erronensis, una especie de ratón espinoso descrito acá en el 2021, en el cual tenemos pues los especímenes que se usaron para describir la especie acá presentes en la universidad, en la colección. Respecto a la preservación, no solamente se suele mantener la piel, sino debido a la gran importancia para la identificación de elementos craneales o de los dientes, principalmente en los mamíferos, también se suele preservar el cráneo. Asimismo, en algunas ocasiones se preservan demás elementos óseos. Ahora, para complementar la colección, también estamos recolectando muestras de tejidos de los individuos, esto para para la posterior extracción de ADN. En los tejidos mantenemos muestras de hígado, corazón y músculo. Bueno, esta es la colección de ictiología del Museo de Historia Natural de la Universidad Industrial de Santander. La colección fue fundada en el 2002. La colección inició con un trabajo del profesional Mauricio Torres y con el tiempo ha pasado a cargo de diferentes profesores. Anteriormente estaba a cargo del profesor Sergio Merchán y actualmente está a mi cargo. Bueno, en la colección actualmente tenemos aproximadamente 1800 lotes. Cada lote es un frasquito y corresponde a un sitio específico con unas coordenadas y una fecha y corresponde a una especie de peces. Como tal, actualmente existen aproximadamente unas 100 especies de diferentes órdenes de peces de agua dulce, dentro de los cuales vale la pena destacar que en la colección tenemos 2 holotipos y 10 paratipos de especies de cavernas principalmente. Bueno, en campo los peces son capturados con diferentes métodos. El método que más usamos es electropesca. Una vez capturados, los peces son fijados en formol al 10%, después de haber practicado sus protocolos de eutanasia. Después de que están en formol por 72 horas, ellos se pasan al alcohol al 70%, que es el preservante final que tienen los peces aquí en la colección. Como ustedes pueden ver en el frasquito, aquí están en alcohol al 70%. Bueno, como todas las colecciones biológicas, la importancia radica en que esto es una biblioteca de seres vivos, aunque ya no lo estén, es una biblioteca de seres vivos porque permite que nosotros preservemos parte de la biodiversidad que tenemos nosotros en Colombia. Entonces ella es muy importante porque es como un almacén, es como una biblioteca de diferentes organismos que se pueden encontrar en los cuerpos de agua dulce de Colombia. Como parte del uso de las colecciones, en la colección se han desarrollado diferentes tesis de investigación, algunas desde el punto de vista genético, molecular, otras de diversidad, otras de morfometría. Actualmente estamos desarrollando una de maestría con peces de la colección, de ahí la importancia de tener estos organismos preservados en la colección. La colección hidrobiológica es una colección que empezó en 1989 con la profesora Rosaura Gavilán. Actualmente los curadores de la colección son el profesor Sergio Marchán y Edwin López. La colección hidrobiológica contiene más de 6.000 lotes que tienen, por ejemplo, muestras fitoplanctónicas, perifíticas, zooplancton, macroinvertebrados, entre otros. Y la colección se maneja en lotes debido a que dentro de uno de los frasquitos que tenemos no separamos como tal, como en las demás colecciones, los individuos, sino tenemos un grupo de individuos que pertenecen a un punto específico. Nosotros almacenamos los especímenes en 2 tipos de colecciones, en la colección húmeda, que es donde estamos, y en la colección seca. En la colección húmeda tenemos el perifitón, el fitoplancton y el zooplancton fijado al 4% con formol al 4%. Y al fitoplancton y al perifitón normalmente, además del formol al 4%, le aplicamos Lugol. Y para los especímenes de macroinvertebrados acuáticos, los tenemos así, los tenemos normalmente conservados con alcohol al 70%. Y en la colección seca tenemos los preparados fijos, que son láminas en donde encontramos diferentes organismos. En su mayoría lo que tenemos son diatomeas.
La importancia de esta colección es que tenemos muchísimas quebradas, ríos, ciénagas y cuerpos de agua en el departamento de Santander y en Colombia. Por ello, si queremos conocer cuáles son los organismos que están asociados a estos cuerpos de agua y también saber, tanto taxonómicamente como ecológicamente, qué representan, podemos venir a revisarlo acá. Las primeras muestras que se colectaron en la colección fueron de ciénagas del Magdalena Medio. Actualmente nosotros seguimos colectando esas muestras y hemos podido observar cómo se ha comportado o qué ha pasado a lo largo del tiempo en diferentes ciénagas. Entonces, este es un tipo de proyecto, por ejemplo, que continúa en el tiempo y que podemos revisar cómo ha variado la población, por ejemplo, de fitoplancton, zooplancton o macroinvertebrados acuáticos. La colección de herpetos se fundó más o menos en el año 1994, cuando la profesora Marta Patricia Ramírez Pinilla ingresó a la institución como profesora, y desde ahí en adelante se organizó una serie de ejemplares que se venían, digamos, recolectando desde los años 80 más o menos, pero que no tenían una organización, digamos así, digamos, en modo de colección. Entonces, desde el 94 se viene trabajando en la colección. Actualmente nuestra colección alberga aproximadamente 15.000 ejemplares, más o menos 10.000 anfibios y 5.000 reptiles. Y estos 15.000 ejemplares representan alrededor de 350 especies de toda la anfibiofauna y reptiles de Colombia. Algo importante de resaltar es que la colección de la UIS de anfibios y reptiles es la colección más importante de anfibios y reptiles del departamento de Santander en el mundo. O sea, no existe otra colección en el mundo con más ejemplares de esta región. Entonces, el principal modo de preservación de los ejemplares de anfibios y reptiles es en líquido, en el cual los ejemplares se recolectan en el campo y pasan por un proceso de sacrificio y preparación, en donde son fijados en soluciones de formalina y luego conservados en etanol al 70% de concentración. Y en este líquido, en esa solución, se mantienen, digamos, cambiándole periódicamente el alcohol por mucho tiempo. Entonces, digamos que es la colección húmeda principalmente, pero asimismo la colección de herpetos tiene también ejemplares que han sido pasados por procesos de transparentación y doble tinción y se almacenan en glicerina, así como algunos ejemplares también en la colección seca, como esqueletos. Entonces, la importancia de las colecciones radica principalmente en que son parte del patrimonio natural inmaterial de una región o un país, principalmente eso. Y ese patrimonio nos permite a nosotros como investigadores y a la comunidad en general como sociedad, digamos, tener las herramientas para administrar los recursos naturales. La información depositada en estas colecciones sirven como base para la planificación y organización de nuestro territorio, la gobernanza y pues para muchos proyectos también de investigación. En este caso, aquí en la colección de la UIS, pues muchos estudiantes de pregrado, maestría y doctorado han hecho sus trabajos basándose en ejemplares depositados en colección, que brindan información para muchas generaciones siguientes de aquí en adelante. Entonces, digamos que es una fuente de información muy importante. Asimismo, en los últimos años hemos logrado aportar, digamos, algunas especies nuevas, o sea, especies que eran desconocidas para la ciencia, que se han analizado y publicado con base en ejemplares depositados en esta colección. Entonces, entre muchos otros ejemplares, uno que quiero, digamos, destacar y mostrarles acá es ese ejemplar de lagartija del género Enyalioides. En este caso es la especie Enyalioides groi. Es una especie muy rara de lagarto que tiene una morfología muy similar a lo que nosotros vemos y conocemos en la televisión como dragones. Tiene una cola muy espinosa, una cola que asemeja, digamos, como a una planta de cactus, por ejemplo, de climas secos, pero al contrario, este lagarto habita en zonas de bosques muy húmedos, en lo que es en la región del Chocó y el Valle del Magdalena Medio. Sin embargo, es conocido de muy pocos ejemplares, solamente 3 o 4 ejemplares se conocen de esta especie en colecciones, y este ejemplar es el único que tenemos acá en nuestra colección y es, digamos, un representante de su especie muy importante para nosotros porque es el único ejemplar conocido para todo el departamento de Santander. La colección de entomología del Museo de Historia Natural fue fundada en el año 1975 por el profesor
William Olarte Espinosa. Actualmente consta con aproximadamente 110.000 individuos. Esta colección fue tomada en el año 2008 por el profesor Daniel Rafael Miranda Esquivel, quien actualmente sigue estando a cargo de la colección de entomología. Bueno, la colección de entomología cuenta con dos colecciones para su almacenamiento. Una es en húmedo, que tiene aproximadamente el 80% de los individuos, y la otra es en seco, que es en donde estamos actualmente. Esa se compone de cajas Cornell, que son cajas de madera, las cuales están selladas herméticamente y tienen un vidrio para facilitar su visualización. La mayoría de individuos que se encuentran almacenados en seco son los lepidópteros, los cuales, dada su naturaleza y que sus alas están compuestas de escamas, no se deberían almacenar en líquido, dado que estas escamas se caerían. Otros individuos que también se encuentran pueden ser también los coleópteros, los oonatos, los hemípteros. Pasa que estos se almacenan en seco para facilitar su identificación, pudiendo ver una vista dorsal y ventral. Bueno, esta colección es de gran importancia a nivel de Santander y de Colombia, dado que tenemos registros continuos desde 1967. También tenemos algunas donaciones de algunos individuos que vienen desde África, desde el año 1800 aproximadamente. Esta es una huella histórica que tenemos sobre los individuos que hay en nuestro departamento y es por esto su importancia. Nosotros actualmente lo utilizamos para hacer trabajos de investigación, pero dado que están tan bien preservados, también podrían ser útiles para hacer extracciones de ADN más adelante, sobre todo los individuos que se encuentran en húmedo, ya que están almacenados en un alcohol de 97%. También en los trabajos que estamos haciendo actualmente nos ayudan a ver esas diferenciaciones que hay a través de la historia, a partir de trabajos de morfometría, de diversidad funcional, de análisis morfológicos. Y bueno, en porcentajes más o menos lo que más tenemos son dípteros, que son las moscas, seguido de los coleópteros, que son los escarabajos, y los himenópteros, que son las abejas y hormigas. De estos podemos ver algunos patrones curiosos, que son, por ejemplo, los escarabajos, que algunos nos sirven para ver qué tan conservados están algunas zonas, algunos bosques, y las moscas, que tenemos un trabajo muy interesante, que es ver su distribución en zonas altas, de alta montaña, en páramos, y que han sido útiles y que serán útiles para trabajos de interés forense, dado el intervalo post-mortem de estas. También podemos ver, dadas las trampas que ponemos en campo, algunas relaciones de descomposición de algunos individuos con abejas y también con algunos escarabajos.